Gracias, señor diputado. Continúa con el uso de la palabra la fracción del Frente Amplio hasta por 30 minutos. Tengo en lista al diputado Francisco Camacho, Patricia Mora y Gerardo Vargas. Gracias, señora presidenta. Desde este punto en que estamos nosotros ubicados, que por cierto tenemos una excelente vista para observar de manera interesante los acontecimientos, y más en este tema presupuestario, en el cual siempre viene muy bien presentado. El Ministerio de Hacienda obviamente tiene técnicos y profesionales especializados para poder poner en el papel todo lo que se necesita financieramente para que este país camine bien, pero que desgraciadamente en la ejecución de los recursos sí se tiene una pésima calificación en la gran mayoría, si no en todas las instituciones públicas encargadas de manejar ese presupuesto en el país. Es curioso escuchar discursos que hacen pensar que este país comenzó hace apenas 3 meses, cuando se habla del gasto público, cuando precisamente lo que estamos es discutiendo el presupuesto del 2013, en donde se hace referencia por parte de la Contraloría General de la República a una serie de inconsistencias y de subejecuciones de los presupuestos, situación la cual es sumamente penosa, ya que se pone de verdad mucha fe en ese presupuesto nacional para que pueda llegar a la mayoría de costarricenses en hospitales, en infraestructura, en educación, en cultura, en salud, y así se vaya distribuyendo a lo largo y ancho de este país. Pero desgraciadamente hay un mal que nos carcome y el cual tenemos definitivamente que erradicar, y es contra el que seremos absolutamente implacables, y es ese mal terrible que se filtra por todas las rendijas de la institucionalidad de este país, que se llama corrupción, y que desgraciadamente por el egoísmo y por el cálculo político que muchas veces se genera desde las instituciones, porque no siempre están las mejores cabezas a cargo de estas instituciones pensando en el desarrollo del país, sino pensando cómo beneficiar a la menor cantidad de personas para que se puedan enriquecer de una forma desmesurada con los pocos recursos con los que este país cuenta. Un país que cuenta con un presupuesto con un déficit de más del 5%, que significa que cada 5 colones de esos 100 colones que se presupuestan hay que buscarlos prestados para poder satisfacer las necesidades, y aún así, pese a este esfuerzo tan grande que se hace de endeudar y endeudar y endeudar al país, no se ejecutan los recursos de la mejor manera. Y no se ejecutan desde hace mucho tiempo. Y por supuesto no se están tomando las mejores decisiones desde hace mucho tiempo. Yo creo que es hora de que se tome nota sobre lo que realmente hay que rectificar, sobre el próximo presupuesto que este gobierno tiene que presentar, sobre los recortes fundamentales que se tienen que hacer para que sea realmente lo que se necesita, para que se gaste realmente en lo que se necesita, se ocupa, y las necesidades fundamentales de este país. Es un momento de oro el cual tiene este país, en el que tenemos muy buena voluntad para que obras de infraestructura necesarias, importantes, se desarrollen, se presenten, se traigan. Uno de los primeros decretos que firmó nuestro presidente fue la intervención de puentes y alcantarillas, y desgraciadamente a la fecha todavía no se ha logrado ejecutar a satisfacción esta orden que se dio desde Casa Presidencial, precisamente porque
para empezar, todavía no tenían los recursos disponibles y creo que a la fecha todavía no existen los recursos porque no tenemos noticias de que por lo menos un puente, 2 o 3 alcantarillas se hayan logrado reparar o corregir tal y como se dio la orden al inicio de este gobierno. Entonces es importante considerar que de los pequeños y grandes detalles tenemos mucho que aprender a nivel presupuestario. Y por supuesto que más se sorprende uno aquí desde esta curul en donde tenemos una visión general de lo que sucede cuando se trata de alguna manera de dar cátedra sobre cómo se deben de ejecutar los presupuestos nacionales, sobre cómo se debe administrar las finanzas públicas. Y más uno se extraña. Diputado Francisco Camacho, disculpe que lo interrumpa. Tenemos 36 diputadas y diputados en la sala de sesiones. Corre el tiempo reglamentario. ¿39 diputadas y diputados en la sala de sesiones? ¿Puede usted, señor diputado, continuar con el uso de la palabra? Gracias, señora presidenta. Continuando con lo que les decía sobre la excelente vista que se tiene desde aquí, cuando hay intervenciones en donde a veces nos dejan tal vez un poco desconcertados, y es cuando, por ejemplo, nos tratan de dar de alguna manera cátedra sobre cómo se manejan las finanzas públicas o cómo se deberían de manejar para la ejecución de obras en este país y por supuesto para poder cubrir las necesidades sociales que este país tiene. Porque cuando escuchamos, por ejemplo, a don Otto Guevara decirle al PAC que ha generado una estafa política en este país, yo digo que no es conveniente que tan alegremente se hable de esta manera cuando el partido Movimiento Libertario tiene deudas por más de 20 millones de colones con la Caja, en donde se presentan más de 160 mociones al proyecto de ley fortalecimiento de gestión de cobro de la Caja, precisamente muy conveniente
a propósito de la situación financiera del movimiento libertario, don Otto. Lo que quiero decir con esto es que no podemos venirle a decir aquí a los costarricenses cómo se debe de administrar un país, cómo se deben de administrar los fondos públicos, cuando hay tantos problemas para administrar los propios. A mí me parece que eso no es predicar con el ejemplo precisamente. Entonces es importante que seamos claros en esto y que todos juntos, obviamente, tratemos de construir, pero que nadie se arrogue y que nadie trate de adueñarse de la razón, porque definitivamente lo que vamos a hacer es llevar este país al despeñadero. Tenemos casi un 6% de déficit en el presupuesto nacional, que es por lo que tendríamos todos realmente que preocuparnos. En este país lo que la gente quiere es trabajar, en este país lo que la gente quiere es surgir. Y lo que tenemos que hacer es reactivarlo productivamente. Tenemos que poner a nuestra gente a trabajar. Nadie está pidiendo absolutamente nada regalado. La gente lo que necesita son oportunidades. Y en eso es en lo que se tiene que poner a trabajar este gobierno, a generar oportunidades, a generar infraestructura, a generar salud, a construir hospitales, clínicas, EBAIS. Es fundamental que tengamos salud, que tengamos trabajo, que tengamos en este país cultura y educación para que podamos sacarlo adelante, para ponerlo de una vez por todas allá arriba, en donde todos nosotros realmente queremos que este país esté, y no dando malos ejemplos, no diciéndole orejón al burro, porque yo creo que es importante que en ese sentido pongamos nuestras barbas en remojo y definitivamente apuntemos hacia el futuro. Este país tiene un gran potencial, pero tenemos definitivamente que, así como se hacen los presupuestos de bien en donde se intenta cubrir todas las necesidades que este país tiene, pues que también se ejecute mejor para que los recursos puedan llegar a la mayor cantidad de familias costarricenses. Así que le dejo el espacio a la compañera Mora Castellanos, porque ella continúa en este mismo tiempo en el uso de la palabra, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Continúa con el uso de la palabra.